Muy buenos días, iglesia. Hoy nos reunimos para alabar el nombre de Cristo y también para ser edificados con la palabra de Dios. Siempre que abrimos la Escritura, debe impactar nuestras vidas. Y debemos ser sensibles a lo que Dios nos enseña y quiere mostrarnos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas capítulo 9, versículos 27 al 36. Hace 15 días estábamos estudiando el pasaje anterior y veíamos que necesitamos como iglesia medir lo que nos comprometemos. Y Jesús venía diciéndole a sus discípulos, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Versículo 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y vamos a retomar a partir de este versículo. Entonces vamos a continuar con el 27 y vamos a ir hasta el versículo 36. Entonces vamos a orar y continuamos con nuestro estudio. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu gran misericordia, porque hoy nos permites estar acá. El hecho de estar acá es ver reflejada tu gracia, tu misericordia, tu gran poder, Señor. Y damos gracias por esto, y también damos gracias porque nos permites estar aquí juntos y ver tu palabra, examinarla, y ayúdanos, Señor, a ser sensibles a lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este privilegio de poder enseñar. Y guíame en lo que me has enseñado también a mí, Señor. En tu nombre bendito, amén. Entonces, retomando desde el versículo 27, dice: pero os digo, dice el Señor Jesús, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Luego dice el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. En este pasaje tenemos otros pasajes paralelos. Los encontramos en Mateo capítulo 17 desde el versículo 1 hasta el 13 y en Marcos capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el 13. Son pasajes paralelos que cuando lo vemos ahí es sencillamente unos nos están diciendo tal vez algunos detalles que el otro no nos está diciendo, y cuando los juntamos podemos ver un panorama mucho más amplio. Si vemos en Mateo y en Marcos, ellos mencionan que lo que viene a ocurrir o lo que va a suceder ocurre 6 días después. Dice en Mateo capítulo 17 versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que en este dice 8 días y en este 6 días? Luego la Biblia no se contradice. Bueno, efectivamente la palabra de Dios nunca se contradice. Y cuando habla de 6 u 8 días, algunos comentaristas dicen que el que menciona 8 días es porque tenía en cuenta el momento en el que sucedió lo que estaba diciendo Jesús en el versículo 27. Entonces cuenta ese día, pasan 6 días y luego el siguiente día es el evento en el que vamos a estar leyendo, que es la transfiguración de Jesús. Entonces menciona eso. Pero también debemos ser cuidadosos en lo que dicen las palabras. Dice, sucedió como 6 días después. Entonces también no es que esté diciendo exactamente 6 días después, sino es como cuando le preguntan a uno, bueno, ¿y eso cuándo pasó? Ah, no, eso fue como la semana pasada. Como la semana pasada pueden ser 5, 6,
7 días, ¿cierto? Entonces, no es exactamente, no se está contradiciendo la palabra de Dios, sino como son dos puntos de vista que se están dando respecto al mismo suceso, sencillamente uno está dando algún punto exacto y el otro está diciendo algo como hace 6 días, como 6 días después que sucedió esto otro. Entonces, el Señor Jesús reúne a Pedro, a Jacobo y a Juan y dice que los lleva a un monte alto y se aparta allí. Y en Lucas vemos que nos dice que se aparta a orar. Y vemos la vida del Señor Jesús, Él siempre se apartaba a orar, siempre sacaba su tiempo a orar. ¿Qué tanto tiempo nosotros sacamos para orar? Es muy necesario que lo hagamos siempre y en todo momento, que saquemos tiempo para orar. Oremos por nuestros hermanos, oremos por dependencia del Señor, que en todo momento estamos dependiendo del Señor. Necesitamos su ayuda constantemente. Y antes de comenzar a relatar los eventos aquí de Lucas, quiero como hacernos traer a memoria algo que viene pasando, pero no es algo que sucede desde hace poco tiempo, sino es algo que sucede desde que el mismo Señor Jesús vino. Y es que desde ese momento se ha querido desdibujar que Jesús es Dios. Desde ese mismo momento los doctores de la ley se enojaban mucho porque Jesús decía que era Dios. Desde ese mismo momento muchas personas han estado en contra de que Jesús es Dios. Y hoy día escuchamos como no, Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un excelente maestro. Hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, no, es que Jesús, gracias Mercedes, Jesús fue un excelente maestro entre los judíos. Y por eso a él se le reconoce, pero ya, fue un buen hombre, unas muy buenas enseñanzas, y ya. Pero vemos en Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 18, vamos a ver esto primero, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos aquí a Jesús, menciona la palabra de Dios que fue en todo semejante a sus hermanos, o sea, Jesús fue 100% hombre. Él tuvo que vivir una vida como hombre precisamente para, dice que él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos entiende en todas las situaciones que pasemos, porque vivió lo que nosotros hemos vivido. Entonces, cuando experimentamos diferentes situaciones, y no solamente me refiero a situaciones de tristeza, sino de alegría, de preocupación también. En todas las situaciones podemos decir que Él es misericordioso y nos entiende completamente. Entonces vemos esta área de Jesús como hombre que nos puede comprender completamente. Entonces siempre podemos dirigirnos a Él. Y así como Jesús veíamos hace un momento que se apartaba a orar, siempre podemos dirigirnos a orar y presentar nuestras peticiones, nuestras alegrías, nuestras situaciones, todo podemos presentarlo delante de Él. Cuando estamos preocupados, pidámosle dirección. Cuando estamos alegres, démosle gracias, porque Él ha sido el que nos ha permitido llegar a esas alegrías. Y si estamos preocupados por algo, Él también nos está enseñando algo. Entonces siempre, mis hermanos, podemos dirigirnos a Cristo. Pero el problema no es que reconozcan a Jesús como hombre.
sino el problema siempre ha sido que se reconozca a Jesús como Dios. Y hay muchos pasajes, pero solamente voy a tocar uno, y está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces le está dando el nombre de Dios a quien iba a venir. Ahora, recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Si Jesús no fuera Dios, no se le permitiría llamarse Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando habla de que Dios con nosotros, es Dios con nosotros. No tenemos que ponernos a investigar, a hacer muchos cuadros, a imaginarnos, a inventarnos cosas al respecto, porque la palabra de Dios dice que es Dios con nosotros, y así es. Entonces, Jesús fue 100% hombre, nos entendió, nos entiende en absolutamente todo, pero también es 100% Dios y tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere. Ahora vamos a continuar con nuestro pasaje en Lucas. Entonces retomemos el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, ¿qué pasó allí? Veamos lo que nos dice el libro de Mateo, el Evangelio en Mateo. Dice el capítulo 17, versículo 2, dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Quién puede ver el sol? Hace mucho tiempo atrás hubo un eclipse aquí en Colombia. Yo tenía como unos tal vez 16 años. Y recuerdo tanto que por todas las noticias y todo decían que uno tenía que usar unas gafas para poder ver el eclipse. Creo que los mayores sí se van a acordar de ese tema. Y claro, uno con sus gafas y todo iba y se ponía sus gafas, y ahí medio alcanzaba a ver el eclipse. Porque directamente, primero, los rayos del sol afectan directamente a los ojos, a nuestros ojos. Pero también es muy difícil verlo, o sea, el destello es tanto que es muy difícil verlo. Y es increíble lo que menciona Mateo, dice: y resplandeció su rostro como el sol. ¿Qué estaba mostrando Jesús allí? Quiero que veamos, si quieren ir a Marcos capítulo 9, dice el versículo 3, dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Cuando habla acerca de la nieve, es increíble porque la nieve cae y es muy blanca, y cuando refleja con el sol, pues digamos que, o sea, también le destella a uno bastante. Y el autor aquí en Marcos dice que sus vestidos se volvieron muy blancos como la nieve. Entonces nos está mostrando qué estaba pasando allí con Jesús, qué estaba sucediendo. Y retomemos en Lucas. El versículo 30 dice: y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces vemos esta situación de Jesús. Está allí Jesús, lo vemos y se transforma, su rostro se ilumina
tanto que Mateo dice que es como el sol, y sus vestidos se vuelven muy blancos, resplandecientes. Y entonces Jesús muestra su gloria, muestra su naturaleza. Y quiero que nos devolvamos un momento al versículo 27. Dice Jesús: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muy probablemente Jesús está refiriendo a estos 3 apóstoles que le iban a ver a él transformado. Y más adelante el apóstol Pedro habla de lo que yo mismo vi. No les estoy hablando de cosas, de cuentos, de fábulas, sino lo que yo mismo vi. Entonces vemos a Jesús, que era 100% hombre, pero aquí está mostrando su naturaleza divina. Y quiero que pensemos un poco respecto a la naturaleza divina de Jesús. Cuando vamos a Filipenses capítulo 2, y esta mañana lo leímos, vemos que dice que se despojó a sí mismo. Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y muchas veces dicen que ese pasaje no, que se despojó a sí mismo, es porque dice que pues no es Dios. Pero entonces me hace pensar, y hace un tiempo hubo un programa de televisión que se llamaba Jefe Encubierto. No sé si algunos, bueno, creo que lo pasaron aquí en televisión colombiana. Pero básicamente, ¿cuál era la temática de este programa? Era un jefe, de hecho, ayer busqué un episodio y el episodio que vi era un hombre de una compañía. La compañía tiene sede en 26 países y básicamente fue el presidente de la compañía el que decidió encubrirse y ponerse como un obrero más. Y la política de este programa es: un hombre de los cargos más altos se pone el overol, digámoslo así, y empieza a desempeñar las labores para ver cómo funciona su empresa desde la parte más baja. Y también evalúa qué mejoras necesita su empresa para así poder ayudar, pues ya que él está arriba. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque este jefe encubierto, aunque se viste de overol, aunque se pone la ropa, y en el programa que veía ayer le tocó meterse debajo de una casa donde había, mejor dicho, de todo. También le tocó, se sintió frustrado porque no podía hacer algunas de las cosas que sus obreros hacen. Pero aunque él se despojó de sus privilegios como jefe, pero seguía siendo jefe. Tanto así que en una situación él se vio impactado con una de las personas que estaba trabajando, y él dijo: mira, yo sé que no debo hacer esto, y se quitó su peluca, se quitó todo y dijo: yo soy el presidente de la compañía y te prometo que voy a restituirte tu salario, una cantidad de cosas. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque seguía siendo el presidente de la compañía. El hecho de que se haya despojado de sus privilegios, él tenía un jet privado y mostraban ahí, tenía muchísimos privilegios, se despojó de esos privilegios para venir a ser un siervo normal, un obrero normal, pero seguía siendo el presidente de la compañía. Cuando vamos a Filipenses y vemos que dice que se despojó a sí mismo, no está diciendo que dejó de ser Dios. Lo que vemos en este pasaje es que él soltó los privilegios como Dios y vino a encapsularse en las limitantes de nosotros como seres humanos. En una persona limitada por el tiempo,
Dios, que está fuera del tiempo, que creó el tiempo, se vino a limitar al tiempo. Dios, que tiene todos los recursos para hacer todo lo que quiera, se vino a limitar en sus recursos y vivir la vida aquí. Tanto que lo vemos en los evangelios diciendo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero nunca dejó de ser Dios. Si hubiera dejado de ser Dios, no hubiera podido tampoco salvarnos. Entonces, cuando vemos a Cristo, fue 100% hombre, porque cumplió con todas las características para entendernos y socorrernos. Pero también fue 100% Dios, porque tenía el poder completo para poner su vida y volverla a tomar. Y vemos aquí a Jesús mostrando parte de su gloria. Y lo ven los apóstoles. Y luego dice el versículo 31, el 30 habla de que aparecieron Moisés y Elías, y el 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces aquí se acerca un poco el último escenario en el que Jesús ya partía hacia Jerusalén para cumplir con el propósito por el cual había venido: honrar al Padre muriendo en la cruz. ¿Y por qué digo que el propósito es honrar al Padre? Porque el propósito de la cruz siempre ha sido que todos honren a Dios, como lo vemos nuevamente en Filipenses, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Siempre el propósito de la cruz no fuimos nosotros, fue honrar al Padre. Nosotros nos vemos beneficiados, por supuesto, porque no tenemos forma en la que podamos presentarnos delante de un Dios santo. Dios es completamente santo. Y el pecado es errar la santidad de Dios, no hacer lo perfecto que Dios hace. ¿Y quién de nosotros puede hacer algo perfecto? Absolutamente nadie. Entonces, por eso Cristo vino a honrar al Padre a través de la cruz. Todos necesitamos a Jesús, absolutamente todos, todos y cada uno de nosotros. Y por eso es que hablamos y animamos continuamente a que si no has creído en Cristo Jesús, confía en Él. Solo Él puede rescatarte y limpiarte de tus pecados. Necesitas de Él. Y como creyentes ya hemos creído en Cristo, pero seguimos necesitando, día tras día. ¿Cuándo no vamos a necesitar? Nunca. Siempre lo vamos a necesitar. Porque aún más adelante, cuando estos cuerpos sean transformados, vamos a necesitar estar delante de Él. Entonces, retomando, aparecen Moisés y Elías. ¿Qué implicaba que aparecieran Moisés y Elías? Bueno, hay un pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice Jesús: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En el contexto judío, Moisés representaba todo lo que era la ley. Pues por medio de Moisés había venido la ley. Recuerdan, en el monte Sinaí, Dios les dio la ley y les instituyó las ordenanzas para que ellos cumplieran.
Y digamos que como representante de los profetas estaba Elías. A Elías se le reconocía como representante de los profetas. Entonces, se relata en Lucas, en los 3 evangelios, se relata que aparecen Moisés y Elías. Y los dos estaban hablando con Jesús, y nos menciona Lucas que estaban hablando acerca de la partida, lo que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. Entonces Jesús en ningún momento llegó y dijo: no, la ley ya no sirve, los profetas ya no sirven, sino que Jesús cumplió absolutamente toda la ley, cumplió todas las demandas de la perfección de Dios que se mostraban a través de la ley. Porque la ley no es mala, sino es buena, porque nos muestra lo que somos incapaces de hacer y muestra la perfección de Dios. Y Jesús cumplió con esto. Y los profetas, ¿por qué Jesús cumplió con los profetas? Porque las profecías hablaban acerca de Jesús. Entonces, en Cristo se cumplieron las profecías, en Cristo se cumplieron los profetas. Ahora, ¿que hay profecías que faltan en su cumplimiento? Sí, hay profecías que faltan en su cumplimiento, pero esto lo vemos en su segunda venida. Luego dice, versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Probablemente esto ocurrió en la noche, y por eso menciona de que estaban rendidos de sueño. Pero al ver esto, dice que permanecieron despiertos. Eso creo que le quitaría el sueño a cualquiera. Vemos a un Jesús glorioso y vemos a Moisés y a Elías. Dios es suficiente para dar vida. Y Moisés y Elías, probablemente uno había muerto hace 1500 años, el otro hace 900 años, pero eran Moisés y Elías. No eran hologramas, no era nada de eso. Eran Moisés y Elías. Y solamente Dios puede dar vida. Y lo hemos visto. Lo vimos en el Antiguo Testamento. Hemos visto que profetas, personas resucitaron no por el poder de los profetas, porque ellos no tenían poder, sino por el poder de Dios. Y vemos también Jesús, que resucitó personas, porque Él tiene el control sobre la muerte, sobre la vida y sobre la muerte. Él es Dios. Y entonces vemos aquí a Moisés y a Elías. Y también dice que tenían cuerpos glorificados. Entonces Jesús sí tiene el poder necesario para darnos vida. Y continuemos con el versículo 33. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y en Mateo vemos este mismo relato y dice que esto lo dijo Pedro porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Imaginemos el cuadro en el que estaban tan cansados que se dormían y ven esta escena. Quedan absolutamente perplejos y, como dice Mateo, quedaron completamente espantados, completamente maravillados y asombrados de lo que estaba sucediendo.
Y Pedro, como siempre, sale y dice, no, Señor, pues está bien si hacemos una casita para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Dicen algunos de los comentaristas que esto de pronto tenía que ver, que él lo dijo tal vez por lo de la fiesta de los tabernáculos, que eran básicamente unas tiendas que se hacían. Entonces de pronto él lo dijo ahí no sabiendo lo que decía. Pero vemos a Pedro y ellos estaban conscientes, aunque estaban asustados y eso, estaban conscientes de lo que estaba pasando. Y quiero que veamos el versículo que les mencioné hace poco, que es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, aunque estaban asustados, aunque estaban perplejos por lo que estaba pasando, estaban muy conscientes. No fue un invento de Pedro, no fue un invento de Juan, no fue un invento de Jacobo. Estaban conscientes de lo que estaba pasando. Y luego dice el versículo 34, mientras él, o sea Pedro, decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Nuevamente, el Padre está confirmando el ministerio de Jesús. Cuando inicia su ministerio y es bautizado por Juan el Bautista, recordemos lo que sucedió. Dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd también. Y hoy día necesitamos esto mismo. Necesitamos escuchar sus palabras. Y todos, absolutamente todos, necesitamos escuchar sus palabras. Día tras día. Y en el versículo 36 dice, cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. En Mateo dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y en Marcos dice, y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces, se encuentran los apóstoles y ven este cuadro tan especial y quedan, y yo creo que como cuando le cuentan una noticia, uno dice, no quiero salir y contarle, y el Señor les dice, no, guarden silencio hasta que haya resucitado de los muertos. Y ellos quedaron, resucitar de los muertos, ¿cómo así? Se quedan pensando, ¿en qué era esto? ¿Qué significaba resucitar de los muertos? Tal vez ellos se habían escuchado y
Jesús les había mencionado varias veces, pero como que todavía no había comprensión absoluta de esto. Y muchas veces nos sucede así. No solamente en el plano espiritual, porque el plano espiritual Dios es quien nos da a entender lo que Él desea para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos suceden las cosas normales. En mi trabajo me ha sucedido muchas veces que estoy con un tema y me demoro 1, a veces 2 días y no entiendo y leo y busco por un lado, busco por el otro lado y no. Y en un momento se prende la chispa y, uy, entendí. Obviamente es la sabiduría que da Dios, la inteligencia que da Dios. Pero muchas veces nos pasa. Y uno va por un lado, mira, revisa, le hace. Cada uno me imagino que le ha pasado en su área. Y uno no entiende. Y a los discípulos les pasaba con esto. Tanto así que Jesús murió y recordemos lo que pasó en el camino de Emaús. Llegaron, iban camino de Emaús y se les acercó un hombre. ¿De qué hablan? ¿Es el único forastero que no conoce lo que ha pasado? No, imagínense, Jesús, varón poderoso en palabra, profeta, y lo mataron. Y ya hace 3 días de esto. Y entonces Jesús cogió la ley y los profetas y les empezó a enseñar. Qué grandioso es Dios, porque nos tiene paciencia y nos va enseñando poco a poco. Y a veces no entendemos. Y Él vuelve y nos enseña y nos dice. Y nos enseña a través de circunstancias, nos enseña a través de enseñanzas, nos enseña a través de muchas cosas. Por eso podemos confiar en Él, siempre, siempre. Jesús es 100% confiable. Entonces los discípulos no podían decir nada hasta que Él resucitara. Y quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, Jesús prometió que volvería. En Hechos capítulo 1 vemos que el Señor asciende. Y luego, ¿qué dicen los ángeles? Le dicen: a este mismo Jesús, a quien habéis visto ascender, así mismo volverá. Y Él también anteriormente se lo había dicho a sus apóstoles. Jesús va a volver. Y sencillamente a través de esta transfiguración nos demostró el poder que Él tiene para hacer las cosas, que es todopoderoso y que lo va a hacer. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de que él no iba a morir. Pero el libro de Hebreos dice que está esperando a todos para que todos heredemos algo mejor. Pablo quería estar con Jesús, no quería pasar por la muerte. Y él por eso siempre lo vemos diciendo: no, los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados.
¿Cuál es la esperanza de nosotros como creyentes? ¿Vamos a esperar vivir una vida tranquila, relajada y, ay, yo me muero tranquilo y ya estaré con el Señor? ¿O tendremos la misma esperanza que tenía Pablo? No, trabajo porque yo sé que esto en cualquier momento, la venida de Jesús va a llegar, y trabajo y no voy a pasar por la muerte. ¿Tenemos la misma esperanza? La venida del Señor está cerca. Siempre ha estado cerca. Y nosotros no sabemos cuándo será. Por eso Jesús siempre lo dijo, como ladrón en la noche. Nadie le va a avisar. Nadie le va a decir, no, mañana va a ser, porque ahí sí entonces me pongo las pilas. Y siempre por eso es la palabra de Dios, se nos insta, velad y orad. Estemos pendientes. Como iglesia, ¿qué necesitamos hacer? Miren, mis hermanos, necesitamos compartir, hablar, apoyar, orar, ofrendar, participar de todo lo que Jesús nos ha dicho. La vida cristiana no se trata en acepté a Jesús, ya me salvé del infierno y ahora sí me puedo quedar sentado. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es, Cristo me dio salvación, hago parte de su ejército, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay para hacer? Me ha dado dones, me ha dado talentos, aquí estoy. ¿Qué hicieron Pedro, Jacobo, Juan y los demás apóstoles? Uy, no, tan chévere que vimos a Jesús y allá nos espera maravilloso, yo aquí ya me quedo sentado, ya no hay nada más por hacer. Esa no fue su respuesta. Su respuesta fue, hay mucho por hacer. Y Dios siempre nos está animando, mis hermanos. Siempre nos anima. Quiero cerrar con unas palabras del mismo apóstol Pedro. Y quiero que vayamos todos a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amada iglesia, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Y porque tu palabra nos anima a vivir vidas santas e irreprensibles para ti, Señor. Gracias por este gran testimonio que nos dejas a través de tu palabra y ver que Cristo es Dios, tu Hijo Jesucristo. Señor, que seamos animados y confrontados día tras día a honrarte y a expandir tu palabra. Gracias, Padre bueno, por tu gran misericordia. En tu nombre bendito. Amén.